Estás escuchando Amigos de los Castillos en radioviajera.com. Buenos días a todos, amigos, ¿cómo lleváis la semana? Los jueves, ¿verdad?, son ese tipo de días que nos encantan, porque ya prácticamente nos vemos con un pie en el fin de semana y ya lo vemos ahí muy cerquita. Así que mucho ánimo, que ya queda menos. Y para amenizaros más el día, vamos a hablar de eso que tanto nos gusta a todos, los castillos españoles. Y hoy es un programa muy especial. Hoy quiero centrarme en dos lugares que normalmente no son los primeros que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en España, pero que son nuestros. Y además tenemos que estar muy orgullosos de decir que son tierras españolas. Así que hoy dedicamos el programa a los castillos que podemos ver en Ceuta y Melilla. Y por supuesto a todos nuestros oyentes que sean originarios de allí. Y es que visitar Ceuta y Melilla tiene una gran ventaja sobre el resto de ciudades españolas. Y es que podemos aprovechar para conocer un poco mejor la cultura árabe y para ir a otras ciudades también árabes muy ricas culturalmente y con buenas para ir. Sus fortificaciones, que además, como podéis suponer, todas ellas tienen grandes influencias de la cultura árabe, así que son un poquito diferentes a las que estamos acostumbradas a ver en la península. Así que, sin más dilación, empezamos. El programa de hoy va a ser un poquito diferente al resto de programas. Normalmente nosotros lo que hacemos es, pues seleccionar 4 o 5 castillos de la temática en cuestión y hablar en profundidad sobre cada uno de ellos. En esta ocasión, no nos vamos a detener tan en profundidad en la selección de castillos, porque las fortificaciones que hay en Ceuta y Melilla no cuentan con una historia tan larga como pueden ser el caso de los castillos peninsulares de los que ya hemos hablado. Y sin embargo, hay varias fortificaciones, tanto en Ceuta como en Melilla, que queremos transmitiros y que queremos que conozcáis por si visitáis alguna de estas dos ciudades, que tengáis claro cuáles son las que tenéis que ir a ver. Así que, por esta razón, lo que haremos es un recorrido muy rápido por cada una de ellas. Empezamos en Ceuta, en el castillo de Santa Catalina. Este castillo fue mandado construir por el gobernador marqués de Villadarias en 1699. 4 años más tarde, en 1703, el gobernador Agulló y Pinoz continuó su construcción y en 1720 el gobernador Manrique lo utilizó como almacén de material bélico en pleno sitio de Maulay Ismail. Antes de nada, os pido de antemano disculpas por mi pronunciación de los nombres árabes. Espero que lo entendáis. Según un informe del comisario provincial de artillería Cleirac, en 1738 el castillo disponía de 4 cañones de calibre 18 para proteger a las embarcaciones locales del enemigo e impedir que éste fondease en la ensenada de las cuevas que estaba al lado, así como defender los almacenes de pólvora de un posible bombardeo marítimo. En un informe de 1775 del ingeniero jefe Martín Gabriel, el castillo está formado por una porción de cubo circular con 4 cañones y una plazuela interior cerrada con su pared de recinto atonerada, donde había un cuerpo de guardia para 30 soldados y su oficial, y frente a él, hacia unas 160 varas, había unos islotes en los que se propuso construir un lazareto.
En 1865 la batería fue reformada según los proyectos del ingeniero José de Ramón Carbonell y en 1897 la batería contaba ya con 2 cañones Krupp de 26 centímetros. Los almacenes de pólvora existentes en las inmediaciones de la batería podían almacenar hasta 3.000 quintales entre ambos. Otro de los monumentos en los que paramos es el fuerte neomedieval de Isabel II. Este fortín, proyectado en 1865 por el ingeniero Federico Mendicuti y realizado entre 1871 y 1880, es uno de los fuertes neomedievales construidos a mediados del siglo XIX, cuando, una vez terminada la guerra con Marruecos y sellada la paz con el Tratado de Guadras, se consideró oportuno asegurar el linde fronterizo con una serie de torres de vigilancia que previniesen posibles agresiones procedentes del exterior. Originalmente, allá por 1860, fue un reducto con barracones provisionales de campaña, pero el 12 de diciembre de 1862 se aprobó el proyecto de sustitución del reducto por una torre. Su destrucción debió ser la causa que desencadenó la campaña de 1859 contra las cábilas marroquíes. En 1905 se propuso dotarla de 4 obuses de 15 centímetros y 4 cañones de tiro rápido de unos 7 centímetros y medio, así como otros 2 cañones de 15 centímetros. Se trata de un fuerte fusilero formado por una torre neomedieval troncocónica de 24 metros de diámetro exterior y 2 plantas con patio abierto en su interior, troneras para batir el foso y contraescarpa con ausencia de matacanes o ladroneras. La única entrada se elevaba a nivel de la segunda planta. El acceso a la entrada se realizaba por una escalera retráctil como la de las torres almenaras costeras. Sobre el arco escarzano de la entrada hay un escudo con las armas reales de Isabel II y de ahí el nombre de la fortificación. Presenta además 4 órdenes de fuego de fusilería, tenía capacidad para 100 hombres y estaba armada con 3 pequeños cañones. En el fortín, posteriormente, muchos años después, se instaló también un poste repetidor de televisión. La fortaleza de Monteacho es otro de los monumentos más conocidos de Ceuta. En época de Almanzor se inició la construcción del recinto amurallado, aunque se cree que su primera edificación es de origen bizantino. Los portugueses la conservaron, pero la construcción actual se debe a los españoles que hubo allí entre los siglos XVIII y XIX. En el siglo XVIII se hizo necesario refortificar esta sobre Ceuta, siendo Juan Caballero el realizador del proyecto de construcción de los baluartes y cierre del recinto amurallado. Numerosos ingenieros destacados actuaron aquí durante el siglo XVIII. En su interior se construyeron diferentes habitáculos como dependencias, aljibes, cuarteles y muchos más. Esta fortificación se complementaba por la parte occidental de la ciudad con los fuertes del Serrallo, Príncipe Alfonso, Isabel II, Penzú, Aranguren, Mendizábal, Piniers, Francisco de Asís, Renegado y Aniera. En 1814, durante el reinado de Fernando VII, pasó a ser un penal y se dotó de baterías de costa. En 1912 salieron de él los últimos encarcelados. Ya en 1922 se vuelve a artillar con piezas modernas y actualmente acoge a 2 unidades de la Comandancia General, el Grupo de Artillería de Costa y el de Artillería Antiaérea Ligera. El recinto fortificado cubre una extensión de 10 hectáreas y cuenta con más de 40 torreones circulares de época omeya. En el siglo XVIII se construyeron tenaza y fuente cubierta.
Estos baluartes permitían instalar 4 cañones de tamaño medio cada uno. Presentan unas garitas y en algún caso un búnker moderno en su parte superior. Seguimos con el fuerte de Mendizábal, también en Ceuta. Este fortín, proyectado por el ingeniero Mendicuti en 1866 y acabado entre 1881 y 1882, es otro de los fuertes neomedievales que se construyeron a mediados del siglo XIX, igual que el que hemos comentado antes del fortín de Isabel II. En 1904 se dispuso una dotación con una batería de 4 obuses de 15 centímetros y otros 4 cañones de tiro rápido para sus arrestados. Y a mediados del siglo XX fue ocupado por la Guardia Civil para realizar labores de vigilancia de fronteras. El fortín de Mendizábal se levantó en honor del comandante de ingenieros Mendizábal, muerto en 1859. Se trata de un fuerte fusilero formado por una torre neomedieval exactamente igual que la de Isabel II, de forma troncocónica, con patio cubierto de unos 10 metros de alto, 13 metros de diámetro interior y 16 metros de diámetro exterior. También tiene 4 órdenes de foro de fusilería y su capacidad en este caso es más reducida, es para tan solo 40 hombres. Llegamos ahora a las murallas merínidas. Se trata de un conjunto de murallas y torreones del siglo XIII construidas durante la dominación árabe. Este amplio recinto a lo largo de los años fue ciudadela, albergue, refugio de guarniciones, forasteros y tropas que se vieron obligados a pasar la noche fuera del casco urbano de la ciudad medieval. Estas murallas constituyen además uno de los restos monumentales más importantes del pasado histórico ceutí. De los casi 1500 metros de primitiva construcción, hoy en día solamente queda en pie el flanco occidental, con unos 500 metros, varios baluartes y 2 torres gemelas que enmarcan la llamada Puerta de Fez. Se encuentran bajo la protección de la Declaración Genérica del Decreto del 22 de abril de 1949 y la Ley sobre el Patrimonio Histórico Español. Seguimos nuestra ruta hasta las murallas reales. Las murallas reales son el monumento más representativo quizá de toda Ceuta. Las murallas y el foso se construyeron para proteger el istmo y la península de la Almina, donde se situaba la ciudad antigua. Cuando se levantaba el puente levadizo situado sobre el foso, la ciudad quedaba aislada del resto del continente. Actualmente sobre el foso se sitúan 2 puentes, uno en la embocadura norte del foso, que sería el Puente del Cristo, y otro en la embocadura sur, y es el Puente Nuevo o de la Virgen de África. El conjunto, murallas almenadas, bastiones, plaza de armas y un foso navegable de agua salada de 300 metros de longitud. Estas murallas fueron declaradas en 1985 bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico y son el único ejemplo de arquitectura militar renacentista con foso navegable que existe en España. Las primeras murallas de Ceuta comenzaron a construirse por el califa omeya al-Nasir y se terminaron en el año 962, durante el mandato de su hijo al-Hakam II. Esta muralla original árabe fue ampliada y reforzada por los portugueses tras la conquista de Ceuta en 1415. Y desde 1541 a 1549 se levantaron las 2 cortinas de la muralla real y sus baluartes, con el foso navegable y el puente levadizo. Fue después del sitio de Muley Ismail, entre 1694 y 1727, cuando se hizo necesario extender las defensas de la plaza más allá del foso.
Nuestro viaje continúa ahora hasta el fortín de Aniera y Serrallo. Este fortín pertenece a la misma serie de fuertes neomedievales de la que ya hemos hablado, construidos a mediados del siglo XIX. Se encuentra bajo la protección de la Declaración Genérica del Decreto del 22 de abril del 49 y también sobre el patrimonio histórico español. El fortín de Francisco de Asís es el siguiente que visitamos. También pertenece a la misma serie de fuertes que, como veis, era bastante numerosa, construidos a mediados del siglo XIX. Y terminamos con el Rebellín de San Ignacio, fortificación del siglo XVIII que da a la plaza de armas el conjunto monumental de las murallas reales y que actualmente alberga el Museo de Ceuta. Y ahora sí, dejamos Ceuta y nos vamos hasta Melilla. En este caso vamos a hablar de todos los fuertes que hay en la ciudad autónoma y posteriormente terminaremos hablando del que es en esta ocasión nuestro castillo o nuestra fortificación de la semana. La primera parada que vamos a hacer en esta ciudad autónoma es en el Fuerte de la Purísima Concepción. Se construyó entre 1893 y 1894 y está ubicado en el barrio de La Victoria. Su planta es rectangular con 4 torres, 2 de ellas circulares, otra torre baluarte custodia la entrada y la última, a modo de torre de homenaje y más elevada, está dispuesta para albergar la artillería. Su imagen exterior es la de un cuartel ciudadano. Fue construido para defender Melilla de los ataques de los rifeños. Después de perder su función defensiva, fue el primer cuartel de regulares y en la actualidad alberga el centro de acogida de menores. Seguimos con el fuerte de la Reina Regente, que se levantó para proteger las tierras pertenecientes a la plaza de Melilla hasta la línea neutral que la separaba de Marruecos. Fue construido en 1884, sufriendo una ampliación a partir de 1893 con motivo de la Guerra de Margallo. Se halla enclavado junto con el fuerte de Cabrerizas Altas en el recinto del tercio Gran Capitán de la Legión. Su planta es octogonal con un pequeño cuerpo en su eje que da acceso al piso superior y a la azotea a través de una escalera de caracol. El edificio está coronado con una balaustrada almenada y está construido en mampostería con arcos de herradura. Sus muros exteriores se encontraban muy deteriorados, por lo que en 1982 se comenzó una restauración del edificio. El fuerte de María Cristina se edificó entre los años 1893 y 1895 con el fin de defender nuevos asentamientos en el campo de Melilla, concretamente las barriadas de María Cristina y Polígono. Cuenta también con gruesos muros de mampostería, remates almenados, luces en aspillera y foso seco. Ha funcionado hasta fechas muy recientes como prisión militar y en la actualidad forma parte de un proyecto urbanístico de mejora y rehabilitación de toda la zona. Finalmente, el fuerte de las Cabrerizas Altas se construyó entre los años 1890 y 1893, adosado a una torre defensiva ya existente en la meseta de Rostrogordo. Tiene una planta pentagonal con 3 torres y 2 baluartes en los ángulos, disponiendo de garitas, matacanes, cañoneras y profundos fosos naturales. Sus altos muros le impiden ser visto desde el exterior, con lo cual le da una ventaja estratégica muy importante. Y después de este recorrido rápido por las fortificaciones más importantes de Ceuta y de Melilla, llegamos al que es el Castillo de la Semana. Se trata de un castillo que tiene un nombre realmente curioso, el Desnarigado. Es un fuerte ceutí de artillería costera moderno
diseñado conforme a los requisitos de la mitad del siglo XIX, con casamatas para emplazar las piezas principales. Está localizado en la esquina sudeste del Monte Acho. El denominado Castillo del Desnarigado corresponde a una fortaleza moderna, datando su estructura actual de 1863 o 1864. Su planta presenta una interesante adaptación topográfica, lo que genera una forma que podría denominarse como orgánica, sinuosa y alargada en la parte correspondiente a las baterías acasamatadas, con otras construcciones complementarias y patios tanto interior como lateral. Se trata de uno de los pequeños fuertes, mejor que reductos, que recogen los estados técnicos de mediados del siglo XIX para la defensa costera. Tiene la fortificación una superficie de unos 1.280 metros cuadrados y el material empleado en su construcción fue la piedra, extraída en su totalidad de las canteras más inmediatas, que están situadas a unos cuantos metros hacia el noreste, y el ladrillo macizo unidos mediante argamasa compuesta de cal, arena y pequeñas piedrecillas de playas próximas. El fuerte consta de 2 cuerpos con planta similar a una corona circular que están unidos entre sí. Sobre su puerta principal se encuentra una reproducción del escudo de España vigente desde la anexión de Portugal en la época de Felipe II, es decir, allá por 1581, hasta finales del siglo XVII, reinado de Carlos II. Dicha puerta está flanqueada por 2 torreones de 6 metros de alto, coronados con almenas, y con 5 troneras para la fusilería, a unos 2 metros de la base. La torre derecha mantiene su estructura original con los elementos suprimidos en su gemela y con la escalera que se prolonga hasta la azotea del cuerpo oeste. En el lugar donde actualmente se encuentra situado el castillo existía una antigua defensa de la cala, construida o restaurada por los portugueses sobre los cimientos de otras fortificaciones romanas o árabes y que se denominó Finisterre. Su nombre actual se debe a un pirata berberisco llamado Desnarigado. Posiblemente era un esclavo condenado en las minas del Rif, ya que en el tiempo de la dominación musulmana a todos los forzados que trabajaban en aquel lugar se les practicaba un profundo corte en el apéndice nasal al objeto de ser fácilmente reconocidos en caso de evasión. El protagonista de esta historia consiguió huir acompañado de un pequeño grupo de seguidores que, después de alcanzar la costa, se apoderaron de 3 bajeles que les permitieron ejercer la piratería en las costas del estrecho con su base en Ceuta. Para unos, este célebre pirata, el 6 de mayo de 1417 desembarcó en este lugar, sorprendiendo dormidos a los centinelas que lo guardaban y apresándolos junto a unos pescadores que allí se encontraban en plena actividad. Conocido el suceso por el primero gobernador de la ciudad, don Pedro de Meneses, este ordenó que se saliese en persecución del pirata, siendo capturado y liberados sus prisioneros. Para otros, antes de la llegada de los portugueses, el pirata vivía en el montículo donde se alzó después el castillo y fondeaba su nave en la playa inmediata, desde la que salía a realizar sus tropelías y a la que regresaba una vez que estaban cometidas con su tesoro. Sea como fuere, el suceso debió de tener la importancia suficiente para que el lugar conocido hasta entonces como Finisterre pasase a serlo como el Castillo del Desnarigado. En 1983 se decide acometer la restauración del monumento para posteriormente convertirlo en museo militar. En caso de que queráis visitar este castillo, deberéis poneros en contacto con el ayuntamiento porque organizan visitas guiadas y pues tendréis que reservar con ellos el día y a la hora que queráis ir vuestra visita.
Con esta información terminamos ya el programa de hoy, que como veis, bueno, pues ha sido un poquito diferente al resto, animándoos, por supuesto, como siempre, a que visitéis estos lugares, sobre todo Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas que son españolas, pero que tenemos la gran suerte de que son muy ricas culturalmente, porque tienen muchas cosas de la cultura árabe que nosotros aquí en la península no tenemos. Entonces, si tenéis unos días libres, de verdad os animamos a ir a ver Ceuta y Melilla, porque además de ver todos los castillos y fuertes que os hemos contado, podéis aprovechar para hacer un recorrido por las tierras de alrededor, las tierras de Marruecos y, bueno, profundizar un poquito más en una cultura que durante muchos años, como sabéis, ha tenido una gran influencia en la península, que todavía la sigue teniendo y que al final, bueno, pues es nuestra cultura vecina, ¿no? Estamos separados por un estrecho. Y de hecho tenemos ciudades autónomas que están allí en continente africano y entre países árabes, con lo cual si os animáis podéis contarnos vuestra experiencia y animar a otros oyentes a visitar las fortificaciones de Ceuta y de Melilla, que como os hemos contado tienen características un poquito diferentes a los castillos a los que estamos habituados en la península. Así que muchísimas gracias un día más por estar al otro lado del micrófono y yo os espero la próxima semana con mucha más información y muchos más castillos. Sed muy felices.